A veces hay un caso criminal, y entiendes que, aquí, en el banquillo de los acusados, no están sentadas solo dos personas. Es como si alrededor de la mesa hubiera muchas más figuras invisibles. Trabajadores sociales, la escuela, la policía, los vecinos, el Estado, el sistema. Y el caso de Gabriel Fernández es, precisamente, uno de esos expedientes que dejan en el interior la pregunta más pesada. ¿Cuánto tenía que hacerse visible un niño para que por fin alguien lo viera de verdad? Porque esta historia no es solo la historia de la pregunta ¿quién golpeó? Es la historia de una pregunta todavía más dura. ¿Quién miró? ¿Y aún así no lo detuvo? Y tal vez por eso el nombre de Gabriel Fernández no quedó en la memoria solo como el de un expediente de asesinato, sino como un acta de acusación escrita contra todo un sistema. Visto desde fuera, podría haber parecido una de las incontables tragedias familiares de Estados Unidos. Pero cuanto más entras en esta historia, más entiendes que lo que congela a una persona aquí no es solo la violencia en sí, sino el silencio que estaba de pie al lado de esa violencia. A veces, lo más aterrador no es lo que ocurre detrás de una puerta cerrada, sino que esa puerta haya sido golpeada, y aún así no se haya abierto. Gabriel Fernández tenía 8 años. Murió en mayo de 2013, en la zona de Palmdale, California, después de sufrir heridas gravísimas. Su madre, Pearl Fernández, y su novio, Isauro Aguirre, fueron juzgados después por asesinato en primer grado y tortura. En 2018, Pearl Fernández recibió cadena perpetua sin libertad condicional, mientras que Isauro Aguirre fue condenado a muerte. Pero el horror de este caso no estaba solo en el final. El horror estaba en el camino, que conducía hasta ese final, porque los materiales que salieron a la luz después mostraban que las preocupaciones sobre la situación de Gabriel no habían venido de un solo lugar. Su maestra, su entorno familiar, distintas señales, marcas visibles, todo eso había llegado a la mesa del sistema. Y es precisamente aquí donde este caso se separa de otros expedientes. En algunos crímenes, el sistema aparece después del hecho. Aquí, en cambio, era como si el sistema ya hubiera estado en la habitación antes de que todo terminara. Y por eso la pregunta suena todavía más dura. Si había señales de advertencia, ¿por qué la intervención no fue suficiente hasta el último momento? El caso de Gabriel se convirtió en un símbolo de los fracasos del sistema de protección infantil del condado de Los Ángeles. Las investigaciones posteriores y los informes oficiales subrayaron las grietas en el intercambio de información, la mala evaluación del riesgo y los problemas de coordinación entre instituciones. Y años más tarde, el propio DCFS del condado de Los Ángeles describió lo que le ocurrió a Gabriel como algo horrible e inhumano. La tragedia de un niño a veces muestra la oscuridad de una familia, pero a veces muestra algo más. Muestra en qué punto el Estado está ciego, en qué punto es lento, y en qué punto se ahoga dentro de sus propios procedimientos. Y precisamente por eso el caso de Gabriel Fernández no deja en paz a nadie, porque aquí no se siente solo crueldad, también se siente frialdad burocrática. Piensa, una maestra de primaria ve el miedo en el niño. El personal de la escuela percibe las señales. Los familiares se inquietan. La información llega a los servicios sociales. Y, aún así, ese niño vuelve a esa misma casa. En ese punto, el caso ya no es solo una historia de crueldad privada. Es la historia de cómo se ahogó una advertencia. A veces, la mayor tragedia de un sistema no nace de la mala intención, sino de una responsabilidad fragmentada. Todos saben un poco, pero nadie detiene del todo. Todos dejan una nota en el protocolo, pero esa nota no se convierte en la fuerza capaz de salvar a un niño. Y al final, la responsabilidad se divide tanto que ya no termina de caer por completo sobre nadie. En este caso, también se exigió responsabilidad penal a trabajadores sociales y a sus supervisores.
fueron acusados por no haber protegido al niño y por presuntas falsificaciones relacionadas con ciertos documentos. Pero en 2020, después de una resolución de apelación, esos procesos penales fueron completamente anulados. Desde el punto de vista jurídico, eso fue un resultado. Pero, desde el punto de vista moral, para mucha gente fue simplemente otro nombre para la falta de respuesta. Y aquí, el punto de quiebre es muy duro. En casos así, la sociedad no busca solo una respuesta a la pregunta ¿quién mató? También quiere ponerle nombre a la pregunta ¿quién no protegió? Pero como el sistema jurídico no siempre funciona dentro del marco que exige la indignación moral, a veces la gente no encuentra alivio, aunque haya sentencia. El caso Gabriel dejó una cosa muy clara. Entre que un niño esté en peligro y que ese niño sea rescatado por el sistema, existe un vacío enorme, frío, lleno de procedimientos. Y ese vacío, a veces, queda tan gestionado entre llamadas telefónicas, notas, revisiones e informes formales, que la respiración del peligro real se pierde dentro del documento. Y esa es una de las partes más duras del caso. En el papel, el proceso existe. En la vida real, la protección no ocurre. Después de este caso, en el condado de Los Ángeles surgieron llamados a cambios de gran alcance. Evaluaciones oficiales y semioficiales señalaron como fallas sistémicas recurrentes, problemas como el intercambio obligatorio de información entre instituciones, el uso correcto de herramientas de riesgo, la supervisión de los mandos y la carga del personal de primera línea. Pero la palabra reforma suena demasiado fría dentro de una historia así, porque cuando dices reforma, ya es demasiado tarde. Cuando el nombre de un niño aparece en un documento como un problema, ese niño todavía está vivo, pero cuando su nombre pasa a convertirse en la introducción de un informe, entonces el sistema ya ha escrito su error en la historia. Otra razón por la que el caso de Gabriel Fernández resulta tan devastador es que aquí no hay héroe, es decir, no hay nadie que entre en el último segundo y lo detenga todo. Al contrario, cuanto más miras este expediente, más entiendes que muchos de los adultos que estaban en la vida de ese niño, en distintos momentos, sintieron algo, oyeron algo, vieron algo, pero ese sentir, ese oír, ese ver, no se convirtió en rescate. En este tipo de casos, la sociedad busca a menudo frases simples: mala madre, novio cruel, servicio social fallido, policía indiferente. Pero el caso Gabriel no acepta etiquetas simples, porque aquí el horror no se acumuló en un solo punto, sino en muchos, como si hubiera una pequeña grieta en cada eslabón, y el niño terminara cayendo por todas ellas. Las notificaciones hechas por la escuela y los testimonios de maestras que luego se escucharon en el juicio mostraban que las señales de auxilio de Gabriel no se habían perdido en el vacío, sino que, en realidad, habían sido oídas en muchos lugares. Y eso volvió el caso todavía más pesado. Porque el problema ya no podía resumirse en un simple nadie sabía. Con el tiempo, empezó a sentirse más así. Algunos sí tenían señales, pero eso no alcanzó para sacarlo de esa situación. Y aquí, inevitablemente, uno se detiene a pensar: ¿para qué existe el sistema? Si un niño muestra señales una y otra vez, si el temor se refleja en su actitud y en su conducta, si los adultos a su alrededor ya están preocupados, entonces, ¿en qué momento debería activarse la protección? ¿O acaso hemos construido un sistema que solo reacciona cuando ya es demasiado tarde? Esta historia también deja al descubierto la forma en que la sociedad mira a un niño. Porque cuando un niño habla, muchas veces no se toma lo que dice como una señal suficiente, sino apenas como una inquietud. Cuando un niño muestra miedo, a veces eso se suaviza con palabras como carácter, problema familiar o dificultad social. Y el caso Gabriel nos recuerda que cada señal que los adultos minimizan en la vida de un niño
a veces corresponde a una situación mucho más seria. El papel de la policía y de las estructuras del sheriff alrededor de este caso también abrió una controversia aparte. Según informó Los Angeles Times, más tarde 9 agentes del sheriff afrontaron medidas disciplinarias internas relacionadas con el caso. Es decir, la crítica no apuntó solo a una institución, sino a varias capas al mismo tiempo, y eso reforzó todavía más la idea de que el problema iba más allá de un solo actor. En muchas historias de true crime, la gente recuerda el final, pero en este caso se recuerdan más las etapas intermedias, esas llamadas, esos informes, esas reuniones, esos tal vez. Porque aquí lo sucedido no aparece como algo repentino, sino como una sombra que fue avanzando poco a poco y que, aún así, nadie logró frenar a tiempo. Por eso el expediente de Gabriel Fernández no es solo material criminal. También funciona como una prueba para la idea misma de Estado. Una sociedad se define por la manera en que protege a sus niños. Si no puede ver al más vulnerable, al más indefenso, al más dependiente, entonces, por muy firmes que parezcan sus leyes, sus procedimientos y sus instituciones, dentro de ella hay una falla profunda. Después de este caso, uno entiende algo. A veces, la mayor responsabilidad no está solo en el daño directo, sino en la costumbre de restarle importancia a cada advertencia. Cuando cada nueva señal, al lado de la anterior, empieza a sonar como «esperemos un poco más», el propio sistema empieza a moverse al ritmo del riesgo. Y eso es, precisamente, lo más inquietante para un niño, que los adultos terminen acostumbrándose poco a poco a su sufrimiento. Por eso el nombre de Gabriel Fernández permanece en la memoria, porque ese nombre se ha convertido en algo más que el nombre de un niño. Ese nombre hoy suena así. Había señales, había registros, había información. Entonces, ¿por qué no llegó la ayuda a tiempo? Y quizá la frase más dura de este caso sea esta. A algunos niños no los hunde solo lo que ocurre dentro de su entorno cercano. También los hunde el vacío que queda entre la familia y el sistema. De un lado está el miedo que se vive en casa. Del otro, la respuesta tardía de las instituciones. Y el niño queda en medio de ambos. Y al final, cuando miras este expediente, queda una sensación extraña, como si hubiera habido una sentencia, pero no una respuesta completa. Porque el caso de Gabriel Fernández deja algo muy claro. En algunos crímenes, hay personas visibles en el banquillo de los acusados, pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma. Sistema, ¿dónde está?